En esta mañana quisiera que llegara a concluir la serie que comenzamos hace 4 domingos, este es el quinto, en el mes de diciembre, donde exaltamos o nos enfocamos en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos llamado a esta serie, o titulado esta serie, La preeminencia de Cristo. Si ustedes recuerdan, estudiamos acerca de su humillación en el capítulo 2 de Filipenses, donde nos dice Pablo que él se despojó de todos sus tributos que eran su gloria, esencialmente su gloria, tomó la forma de siervo, se hizo hombre y murió, pero no cualquier muerte, sino que murió muerte de cruz. Y él lo hizo para salvar a personas como tú y yo. También observamos al Señor Jesucristo como creador y sustentador de todo lo que existe, todo lo que hay, preeminente sobre todo y todos. También estudiamos el tercer domingo acerca de lo que Juan, el capítulo 1 de Juan nos dice acerca de su encarnación. Nos dice ahí que el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. El domingo pasado nos detuvimos a considerar el advenimiento de Jesús a esta tierra como bebé. Ustedes recuerdan, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Pensamos en la Navidad, su significado y la respuesta de varias personas en el relato de la Navidad que encontramos en Lucas. Y la respuesta unánime de cada una de estas personas fue la adoración a Dios. Notamos particularmente la adoración de María, la madre de Jesús, en el capítulo 1, por haber sido escogida por Dios para ser el instrumento por el cual el Salvador vendría a este mundo. Adoración a Dios, quien es el único digno de adoración, porque dio a su Hijo como Salvador del mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy quisiera que enfocáramos nuestra atención en el significado de ser un seguidor de este Jesús, del cual hemos estado hablando y meditando por varias semanas. Es crítico que entendamos con precisión la doctrina bíblica de lo que es ser discípulo de Cristo. Es vital que comprendamos lo que realmente significa ser cristiano, lo que el Señor requiere de aquellos que le siguen. Quiero que meditemos y nos examinemos a nosotros mismos en cuanto a nuestra relación con Cristo, especialmente esta mañana. ¿Qué significa seguir a Cristo? ¿Qué implica llamarse discípulo de Cristo? Otra forma de hacer la pregunta sería, ¿qué cuesta seguir a Cristo? Muchos tienen ideas equivocadas de lo que es ser discípulo, lo que es ser cristiano. Para muchos, ser cristiano es simplemente haber repetido una oración, tal vez, o hecho alguna profesión de fe después de un llamado, después de una predicación en algún lugar, o tal vez haber sido criado en un hogar cristiano donde la familia es cristiana o evangélica, o haber sido bautizado como niño, etcétera. Varias ideas que existen por ahí que son absolutamente equivocadas en cuanto a lo que significa realmente ser cristiano. ¿Qué es realmente ser cristiano? Para comenzar a contestar esta pregunta, vamos a abrir nuestras Biblias ahora sí al capítulo 9 de Lucas. Capítulo 9 de Lucas, donde damos lectura particularmente para nuestro tiempo juntos, el versículo 23, donde el Señor Jesús expresa estas palabras. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En este breve versículo, que es tan precioso y tan importante en reconocer, tenemos aquí la enseñanza de Jesús sobre lo que significa seguirle a Él. Este es el evangelio que Cristo proclamó.
Lo vemos a través de todos los evangelios. Y lo que notamos de inmediato es que seguir a Cristo implica negarse a uno mismo. Lo primero que notamos. El llamado al evangelio es un llamado a la negación propia. No es un llamado a la gratificación personal. Jesucristo no se presenta en la Escritura así como un genio de la lámpara de Aladino, similar a ese cuento que conocemos bien, que simplemente existe para complacernos y concedernos los pedidos que le hagamos a Él. Sin embargo, hay muchos evangélicos, en el ambiente evangélico, que tratan a Jesús de esta manera. Su dicho preferido o eslogan favorito es: nómbralo y reclámalo. O sea, la idea es que Jesús quiere hacerte feliz, Jesús quiere hacerte rico, Jesús quiere hacerte sano, Jesús desea tu prosperidad. Si estás enfermo es porque no reclamaste con fe tu sanidad. Si eres pobre es porque no reclamaste con fe tu prosperidad. En otras palabras, el Jesucristo de muchos evangélicos hoy es un Jesucristo que existe para complacernos y hacernos felices. ¿Cómo? Con salud, dinero y, ¿por qué no?, un alto concepto de uno mismo. Pero ese no es el Jesús del Nuevo Testamento. Cuando Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, debe hacer lo siguiente: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y venga y sígame. Y aquí tenemos un principio fundamental del Evangelio. Aquí tenemos lo que encierra el significado de ser un cristiano genuino. Este no es un evangelio que apela a mis necesidades o mis deseos, a mi autoestima, no. El ser cristiano implica negarse a uno mismo, seguir a Cristo. Y esta es la enseñanza de Jesús a través, como ya dije, de los 4 evangelios. Seguir a Cristo, que es igual a decir ser discípulo de Cristo, tampoco quiere decir que es un llamado a un nivel de espiritualidad superior después de la salvación. Algunos dicen que tú puedes venir a Cristo y ser salvo y después, más tarde, rendirte a su señorío y convertirte en un discípulo. Ese es un concepto que no encontramos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no observamos una distinción, como algunos lo hacen, entre el significado de seguir a Cristo y el significado de una fe que salva. El creer en el Señor Jesucristo para salvación incorpora obediencia a Cristo. Seguir a Cristo implica salvación, ser discípulo de Cristo, haber nacido de nuevo, poseer salvación. Y la fe que salva es una fe que se manifiesta siempre, se manifiesta en obediencia y sumisión al Señor. Si eres salvo, tú vas a ser discípulo de Él, vas a seguirle a Él. Pablo nos dice en Efesios 2, 8 y 9, que conocemos muy bien este pasaje, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No tiene nada que ver con las obras. Sin embargo, en el versículo 10 que sigue, nos dice Pablo que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que las obras en la vida de un cristiano son el resultado de haber sido salvado. Y noten que obras quiere decir obediencia a Cristo. Si uno es salvo, manifiesta su salvación por medio de una conducta obediente al Señor Jesucristo. Es un discípulo de Él. En Filipenses 1:6, otro pasaje que conocemos bien, dice Pablo: el que comenzó la buena obra en vosotros, por supuesto en la salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué parte tenemos nosotros ahí? Bueno, el capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
Noten esto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una persona salva, una persona que ha sido redimida, se va a ocupar en su salvación con temor y temblor. Pero después agrega el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ni siquiera podemos atribuirnos ningún logro ahí, porque el que obra es el Espíritu Santo en nosotros, causando tanto el querer como el hacer. Es la obra de Dios. Cuando Cristo salva, entonces la salvación se manifiesta por un nuevo patrón de vida que se caracteriza por obediencia a Él. Antes éramos desobedientes, ¿no es cierto? Hacíamos lo que se nos daba la gana, vivíamos como que Dios ni siquiera existe. A partir de nuestra salvación, todo cambió. Todo cambió. Ya no somos lo que éramos. No somos lo que habremos de ser algún día, pero ya no somos lo que éramos. Ha habido un cambio. Hemos radicalmente sido transformados por el Espíritu de Dios. Y es justamente a lo cual se refiere Pablo aquí en Tito 2. Se los leo, Tito 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en esta tierra, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, escuchen esto, para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa es la evidencia de una persona salvada. Esa es la evidencia de un verdadero discípulo de Cristo, celoso de buenas obras. No existe en el Nuevo Testamento separación entre creer, ser salvo y obedecer, entre la justificación y la santificación, entre ser cristiano y ser discípulo. No existe tal división. Ustedes recuerdan el apóstol Juan dirigiéndose a los creyentes en el capítulo 3 de su primera epístola. Leemos allá en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, noten esto, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Un discípulo de Cristo quiere ser como Cristo. Todo aquel, dice el versículo 9 del mismo capítulo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, no puede estar pecando porque es nacido de Dios. Es una incoherencia entre ser hijo de Dios, llamarse cristianos, llamarse hijo de Dios y vivir una vida pecaminosa. No, es como el aceite y el agua, no van juntas. El ya fallecido pastor y teólogo Jim Boyce, a quien admiraba mucho yo, escribió lo siguiente acerca de esto. Existe un común defecto de desconectar la salvación del discipulado, dice Boyce. Él está con el Señor, por supuesto, ahora. Y dice, este defecto es común en tiempos de prosperidad. En tiempos de tribulación y persecución, aquellos que se encuentran en el proceso de venir a Cristo consideran el costo del discipulado cuidadosamente antes de tomar la cruz. ¿Correcto? Correcto. Cuando hay persecución por causa del Evangelio, la gente no viene al Evangelio y hace una desconexión entre lo que es ser salvo y seguir a Cristo. Es imposible. Yo recuerdo el testimonio de mis abuelos paternos que llegaron a Argentina desde Polonia. En Polonia vinieron a Cristo Jesús, fueron salvados y comenzó una gran persecución sobre ellos por la iglesia del Estado. Y el extremo fue de que perdieron todo de lo que poseían por consecuencia de su fe. Salieron de Polonia con sus vidas y su ropa y el costo de seguir a Cristo realmente fue alto. Gracias a Dios que el Señor les permitió salir y llegar a Argentina, por eso yo estoy aquí también.
porque mi padre tuvo algo que ver con eso. Mi nacimiento, no el ir a Polonia. Mi abuelo, polaco, que está con el Señor, por supuesto, él entendía lo que era el costo de ser discípulo de Cristo. Entendió lo que significaba seguir a Cristo. Él nunca hubiera entendido lo que algunos predican hoy. Acepta a Jesús, recíbelo en tu corazón como Salvador y más tarde considera el costo sometiéndote a su señorío. Como si el discipulado estuviera desconectado de la salvación. Mi abuelo nunca hubiera entendido eso. Según el mismo Señor Jesucristo, el llamado a salvación es un llamado a seguirle como discípulo. Esto implica estar dispuesto a hacer todo lo que Él demande, aun cuando esto implique perder lo que uno considera de tremendo valor. Eso es tan importante. En la Gran Comisión, el Señor dijo a sus seguidores, id por todo el mundo y haced ¿qué? Discípulos. Eso no quiere decir que era una invitación a tomar decisiones por Cristo. No, es un llamado a seguir al Señor, a ser discípulo, cueste lo que cueste. Es muy fácil tomar decisiones por Cristo y tener una fe superficial. Pero si vas a ser un discípulo de Cristo, eso cuesta y el Señor nos está hablando de eso. Un discípulo en el Nuevo Testamento es un cristiano genuino. En Hechos, a través de todo el libro de Hechos, los creyentes, si ustedes lo leen con cuidado, a través de todo el libro de Hechos, los creyentes son llamados los discípulos. Los discípulos. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 1, leemos aquellos días como creciera el número de los discípulos. Noten que no dice los cristianos, sino dice los discípulos. En el versículo 2, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Quiénes son estos? Los creyentes, los cristianos, los que se habían convertido en seguidores de Cristo. Capítulo 11 de Hechos nos dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos. Esto es en Antioquía por primera vez, los discípulos. Los discípulos... Nos habla el capítulo 14 también, habla de los discípulos como los cristianos. Capítulo 15 nos dice el versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos? Otra vez, un yugo que ni siquiera vuestros padres pudieron llevar. O sea que los discípulos son los cristianos. Cuando el Señor llama a una persona a seguirle, a ser su discípulo, le llama salvación. Un discípulo es un creyente y un creyente es un discípulo. Son términos intercambiables. Estos creyentes en el Nuevo Testamento no eran simplemente profesantes de la fe. No eran como algunos dicen hoy, creer, pero es una fe superficial. Mucha gente cree en Jesús, cree en Cristo. ¿Qué significa eso? En el Nuevo Testamento los seguidores del Señor Jesús eran aquellos quienes habían considerado el costo, el precio del discipulado y le seguían. Por supuesto que siempre hubo personas superficiales, siempre hubieron. Pero el Nuevo Testamento habla de discípulos como aquellos cuya identidad es los que han tomado la cruz, se han negado a sí mismos y ahora siguen a Jesús. Esos son los discípulos verdaderos. Ahora, con esto en mente, vamos al capítulo 9 de versículo 23 de Lucas, donde vamos a tratar de extraer lo que aquí se nos enseña por medio de las palabras de Jesús, los componentes de un verdadero discipulado, de un discípulo genuino. Versículo 23 del capítulo 9 de Lucas. Otra vez lo leemos y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo primero que notamos es que un discípulo de Cristo se niega a sí mismo. Lo primero. Y aquí la palabra que se usa en el original es muy fuerte, anestarzo, que es una expresión que literalmente quiere decir perder el derecho a ser dueño de algo o romper toda asociación con otro. Lo que el Señor está diciendo es que un discípulo de Él
debe literalmente romper toda asociación con él mismo. Lo explicaremos. Debes estar dispuesto a romper contigo mismo. Debes llegar al punto que ya no tienes nada que ver contigo. El seguidor de Cristo ya no quiere saber más de sí mismo. Este es el extremo. O esto es extremo. Pero cuando yo sigo a Cristo, me niego a tener una relación conmigo mismo que antes tenía. Antes hacía lo que quería. Antes me importaba un bledo acerca de la religión o de... Uno podía superficialmente aparentar ser cristiano, pero uno vivía como se le daba la gana. Y ustedes también, antes de conocer a Cristo. Ya no nos pertenecemos. A partir de Cristo y nuestra salvación, ya no nos pertenecemos. Por eso Pablo podía decir a los Corintios, 1 Corintios 6, 19, noten esto, cómo lo pone en términos de o sois ignorantes o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, signo de pregunta. Es que no os dais cuenta de eso, dice Pablo. El Espíritu Santo está en nuestro cuerpo. Dios reside ahí, el Espíritu Santo, Jesucristo, por su Espíritu reside en nosotros y ya no somos nuestros. ¿Nos damos cuenta de eso? Esa es la actitud del apóstol Pablo en Filipenses 3, en referencia a su propia conversión cuando él iba en camino a Damasco. Dice Pablo en Filipenses 3, 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Recordemos que Pablo tenía muchas credenciales como religioso y él habla de esto en el versículo 5. Dice que fue Saulo de Tarso, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, o sea, fastidioso en cumplir la ley, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Noten lo que dice Pablo. En cuanto a guardar la ley por afuera, yo era irreprensible, pero a pura superficialidad. Pablo era un súper religioso judío. No era religioso, era un súper religioso. Había alcanzado niveles de justicia propia y moralidad que sobrepasaba a sus contemporáneos. Pablo era un kosher de kosher. Era lo máximo. Virtuoso a nivel humano, buen hombre, conocedor de las Escrituras, tal vez como ningún otro en su época, hebreo de hebreos, fariseo, celoso de la ley, y él dice perseguidor de la iglesia, sin paralelo en cuanto a méritos humanos. Si ustedes están hablando de méritos humanos, yo soy el mejor. Si todos nosotros hacemos un desfile de aquellos que logramos méritos humanos, yo soy el abanderado, es lo que está diciendo. Yo soy el ejemplo de vivir por logros personales. Pero algo sucedió en camino a Damasco. Persiguiendo a Jesús, persiguiendo a sus seguidores. Y por supuesto el Señor le llama. Conocemos el relato en el capítulo 9 de Hechos. Y él continúa refiriéndose a eso en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 7 ahora, donde estamos. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, todo lo que él era como religioso, lo consideraba antes ganancia, las he estimado como pérdida ahora por amor de Cristo. Noten el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Cristo Jesús, dice Pablo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo ahora por basura para ganar a Cristo. Noten lo que dice el apóstol Pablo. El religioso de religiosos. Cuando yo entendí el Evangelio, cuando Cristo me llamó a seguirle, tomé todos mis logros, todas mis virtudes, toda mi justicia personal y lo consideré ¿qué? Basura. Una palabra muy fuerte, es muy suave traducida al español. Scubalón quiere decir estiércol, excremento. Es lo que dice Pablo. Todo lo que yo consideraba de valor, ahora lo considero como excremento. Pablo describe todo lo que él era y buscaba y deseaba en términos
de la palabra más baja que uno puede concebir. Basura, porquería, excremento. Tú piensas que eres bueno. Tú piensas que a lo mejor hay algo de virtud en tu vida y que puedes venir a Dios con ciertas buenas cosas de tu parte y buenas obras y que Dios te va a aceptar por eso. Noten las credenciales del apóstol Pablo. Todo eso lo considero excremento, dice el apóstol. Y es lo mismo que el Señor Jesús enseña en las bienaventuranzas en el capítulo 5 de Mateo, el Sermón del Monte. Jesús enseña acerca del camino para entrar al cielo o al reino de los cielos y dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo primero que una persona debe poseer para entrar en el cielo, lo que dice Jesús, es una actitud de absoluta pobreza, absoluta bancarrota espiritual. Ser pobre en espíritu. No venir pensando que yo soy bueno. No, absolutamente lo contrario. La persona que viene al Señor para salvación viene a Él como un pordiosero, sin méritos, sin nada que ofrecer, sino una actitud de absoluta necesidad, absoluta desesperación espiritual. Esa es la única manera. Y esta fue la actitud del publicano. ¿Se acuerdan en la historia que leímos? El publicano, en contraste al fariseo que decía, Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres. Es un típico justificado en sus propios logros, sus propios méritos. La persona que se cree buena y que por eso Dios la va a aceptar. Porque ha sido muy religioso. Y dice el Señor, miren, al publicano, que es el hombre que dijo, sé propicio a mi pecador, y se golpeaba el pecho porque ni siquiera quería mirar hacia el cielo, sino que decía, sé propicio a mi pecador, dice Jesús, ese descendió a su casa justificado. El otro, no. Cuando uno entiende su condición espiritual delante de Dios, que es un pordiosero, uno no puede venir a Él con condiciones y reservando partes de la vida que uno quiere guardar y conservar. No venimos a Cristo diciéndole, bueno, sabes que yo te acepto tu salvación, pero no puedo comprometerme a darte toda mi vida, ya que hay cosas que hoy por lo menos me gustan y quiero conservar. En serio. Si alguien viene a Jesús de esa manera, está diciendo, yo no quiero ser tu discípulo. Pero hay gente que viene a Dios de esa manera, viene a Jesús de esa manera. Esa no es una actitud de un desesperado, esa no es la actitud de un pobre en espíritu. Es la actitud de un orgulloso que desea impresionar a Dios por medio de sus virtudes. El Salmo 34, versículo 18, expresa esta actitud de pobreza espiritual de esta manera. Noten esto, Salmo 34, 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esos son los que el Señor recibe. El Señor salva a los contritos de espíritu, a los que han llegado al final de su vida, al final de sus excusas y barreras y virtudes y logros y ambiciones personales y simplemente dicen, Señor, no tengo nada que ofrecer. Sin una absoluta pobreza, indignidad espiritual delante de ti. No soy nada, no soy nadie. Cuando un hombre o una mujer viene al Señor de esta manera, su palabra nos dice, Salmo 51, 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Se acuerdan? Y al corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú. Salmista David. Es lo mismo que el Señor dice en Isaías capítulo 66, el versículo 2 de Isaías 66, dice el Señor, todo esto lo hizo mi mano y así todas las cosas llegaron a ser, declara el Señor, pero a este miraré o en este me fijaré, dice el Señor, al que es humilde y contrito de espíritu y al que tiembla ante mi palabra. Dios no está impresionado con ninguno de nosotros. Dios sabe lo que somos. Somos absolutamente pordioseros espirituales, dignos de condenación eterna. Es todo lo que merecemos.
no su salvación. Al corazón contrito y humillado, Dios no va a despreciar. Una persona que viene al Señor tiene que venir bajo las condiciones que Dios establece y nada más. No venimos al Señor negociando nuestros términos de discipulado o cómo queremos entrar al cielo. ¿Cuánto le damos a Él? ¿Cuánto nos reservamos? Absolutamente no. Venimos al Señor sin condiciones, en total reconocimiento de nuestra pecaminosidad, nuestra incapacidad de lograr nada que sirva, que es de valor personal. En otras palabras, venimos en pobreza de espíritu, negándonos a nosotros mismos. Negación personal. Que quiere venir en pos de mí, primero tiene que, ¿qué? Niéguese a sí mismo. ¿Cómo nos negamos a nosotros mismos? Bueno, lo hacemos cuando venimos a Él, rindiéndonos a Él para comenzar. Pero después nuestra vida debe caracterizarse como discípulo, como una vida de negación personal. El problema es que luchamos con la carne, veremos eso en un instante, pero ¿qué quiere decir negarse a sí mismo de manera práctica? Bueno, por ejemplo, cuando otros se olvidan de ti y no te reconocen, ¿cómo reaccionas? En lugar de sentirte dolorido, estás satisfecho y contento porque tu satisfacción está en el Señor, no está en cómo otros te tratan. Eso es negarse a sí mismo de manera práctica, por ejemplo. Cuando tus deseos no son tomados en cuenta o tus opiniones a nadie le importa, ¿cómo reaccionamos? Cuando nos atacan y critican y se rehúsan a aceptarnos por lo que queremos ofrecer, ¿cómo reaccionamos? ¿Nos enojamos? ¿Tratamos de vengarnos? No, lo que hacemos es que silenciosamente aceptamos lo que viene a nuestra vida, es del Señor. Eso es negarse a sí mismo. Eso es negarse. Cuando observas que alrededor tuyo hay necedad, hay desorden, extravagancia, insensibilidad y sobrellevas todo esto con paciencia, eso es negarse a sí mismo. Cuando te contentas con cualquier situación económica, cualquier situación geográfica, tu casa, tu automóvil, lo que tengas, te conformas con eso y lo aceptas como del Señor, eso es negarse a sí mismo. No estás buscando, yo quiero ser como el otro, quiero tener más como tal y cual. Cuando rehusas buscar que los demás te noten y no haces nada para que te reconozcan, eso es negarse a sí mismo. Hay gente que le gusta que lo noten, ¿no es cierto? Está indicando que es orgulloso, pero Dios quiere que nos neguemos a nosotros mismos. Cuando vemos que tu hermano en Cristo Jesús prospera y sus necesidades económicas y sociales están siendo llenadas y tú genuinamente te gozas en lugar de envidiarlo a él, eso quiere decir que te estás negando a ti mismo. Cuando recibes corrección de algún hermano, ¿cómo reaccionas? ¿Con enojo o la aceptas internamente y no tienes resentimiento? Si ese es el caso, eso es negarse a sí mismo. Venimos a Cristo negándonos a nosotros mismos y vivimos creciendo en esa actitud. Por supuesto, a menudo la carne nos derrota y saltamos cuando las cosas no van como a nosotros nos parecen. Luchamos con eso. ¿Cómo reaccionamos? A menudo nuestra voluntad personal se cruza y se eleva contra la voluntad de Dios y en ese momento tenemos que humillarnos y pedir perdón a Dios por nuestro pecado y decir, Señor, perdóname. Estoy pensando más en mí que en ti. Eso no es negarme a mí mismo, perdóname, Padre. Y reanudar el camino de un discípulo. Pero la persona genuinamente redimida, el discípulo real de Cristo, en su corazón, busca y desea ser obediente a su Señor, aunque a menudo se quede corto, y todos nos quedamos cortos, todos. Pero el deseo de nuestro corazón es, Señor, soy tuyo. No me pertenezco, pertenezco a ti. Ayúdame, Señor. Y continuar. Entonces, el primer componente de un verdadero discípulo, de un verdadero cristiano, es negarse a sí mismo. Esa es una indicación. La segunda que aquí el Señor nos menciona es tomar la cruz. Níguese a sí mismo y tome su cruz.
cada día. ¿Qué exactamente quiere decir esto? Bueno, en general se refiere a una disposición de estar listos para perder todo, aún nuestra vida, si Él así lo demanda. El Señor dijo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no es digno de ser mi discípulo. Es obvio entonces que tomar la cruz no es una opción para un cristiano. Algunos tienen ideas bastante tontas, tal vez ridículas, de lo que significa llevar la cruz. Por ejemplo, algunos piensan que su suegra es la cruz. Ustedes se ríen porque demasiado a menudo pasa, ¿verdad? O que su esposo incomprensible es su cruz en su vida. O un hijo rebelde, una cañería rota en la casa o lo que sea. Un montón de cosas que uno, oh, esta es mi cruz. ¿Tu cruz? ¿Qué va a ser tu cruz? Para entender lo que Cristo quiso decir, tome su cruz y sígame, tenemos que transferirnos a la época, el lugar, el contexto donde el Señor pronuncia estas palabras. ¿Qué es lo que su audiencia entendió por eso? Cristo no les estaba invitando a un nivel de espiritualidad superior, no les estaba diciendo que cree en mí y Dios tiene un plan fabuloso para tu vida, no está diciendo eso. ¿Qué es lo que quiso decir Él? ¿Qué es lo que ellos entendieron? Recordemos lo siguiente, por más de 100 años antes de Jesús, los griegos ya habían utilizado la cruz como un instrumento de tortura y muerte. La cruz, en el contexto en el cual Jesucristo habla, es un instrumento de muerte. No es que mi suegra es mi cruz, no. Está hablando de un instrumento de muerte. En el periodo intertestamentario, que es el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, miles de judíos fueron crucificados. La historia nos dice que en la época de Jesús, los 33 años que Jesús vivió en esta tierra, aproximadamente 30.000 judíos fueron ejecutados por medio de cruz en Palestina por los romanos. La gente entendía lo que Cristo quiso decir, tome su cruz y sígame. Los oyentes de Jesús sabían exactamente a lo que Él se refería. Jesús les estaba diciendo, si queréis ser mis discípulos, estad dispuestos aún a morir por mí. Eso es ser un verdadero discípulo. Y estar dispuesto a hacerlo cada día. Ellos entendieron perfectamente el costo o el precio de ser un discípulo de Jesús. Ustedes recuerdan que a menudo, y lo han visto en películas, sin duda, un reo que era condenado a la crucifixión tenía que cargar su propia cruz hasta llegar a ser crucificado. Era la imagen que las palabras de Jesús evocaron en la mente de sus oyentes. O sea, no era una invitación a, ¿sabes qué? Cristo te ama y tiene un tremendo plan para tu vida. No. La invitación era un llamado a prestar atención al costo del discipulado, al costo de seguir a Cristo. Seguir a Cristo puede costarte aún tu vida. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? El Señor dijo, si el mundo os aborrece, recordad que el mundo me aborreció a mí primero. ¿Qué vamos a esperar? Tenemos que esperar lo que el Señor recibió. En Mateo 10:24 Jesús enseña, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Este es el mensaje del Evangelio. El pertenecer al Señor Jesucristo involucra negarse a uno mismo, tomar la cruz. No es un mensaje que Jesús puede llenar mis necesidades y darme salud y darme prosperidad. Nada de eso. El seguir a Cristo es un llamado a vivir para Él sin pensar en uno mismo. Ustedes recuerdan al apóstol Pablo en el capítulo 20 de Hechos, cuando él se dirige a los ancianos de Éfeso y les dice en el versículo 22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso fue el costo de seguir a Cristo en la vida de Pablo, prisiones y tribulaciones.
Y el versículo 24 él dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Lo que dice Pablo, mi vida no cuenta, no importa lo que me pase. Para mí el vivir es Cristo y el morir es... ¿Ven? Pablo, ese no era un eslogan de Pablo, era su vida continua. 1 Corintios 15, 31 le escribe, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, dice el apóstol. Pablo consideraba cada día como el día en el cual él podía morir. Ese era el precio de seguir a Cristo Jesús. Cada día muero. Entonces, tomar la cruz no se refiere a cualquier sufrimiento, sino a todo sufrimiento que viene como consecuencia de seguir a Cristo. El punto es, estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio. Gracias a Dios no estamos sufriendo mucho aquí en estos días por el Evangelio. Tal vez vengan los días en que sí tendremos que sufrir, pero en esos días se va a separar de una manera obvia aquellos que son verdaderamente discípulos y aquellos que simplemente profesan ser discípulos. La tribulación lo va a hacer evidente. Pero noten que también Jesús dice que hay un tercer componente: venir a Cristo, tomar la cruz y en tercer lugar, seguir a Cristo. Otra vez leemos el versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Literalmente en griego quiere decir sígame continuamente, es un presente continuo. Cristo está hablando de un patrón de vida. El Señor Jesús nos habla de una obediencia continua a su voluntad, no de vez en cuando. Esa es una descripción que contrasta la vida de aquellos que le llamaban Señor, Señor. ¿Se acuerdan del capítulo 7 de Mateo, versículo 21? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los que entran en el reino de Dios, en el reino de los cielos, no son los que hablan, no son los que dicen, sino los que hacen. En otras palabras, un discípulo de Jesús verdadero es uno que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos, lo cual demuestra la genuinidad de su fe. Tan importante que entendamos qué significa ser cristiano, hermanos, porque es fácil decir que uno es cristiano. ¿Cuánta gente dice, oh sí, yo creo en Jesús? Hagan la pregunta, comiencen a investigar, ¿qué quieres decir tú con eso? ¿Qué piensas tú es ser cristiano? Y comiencen a hablar. Se van a sorprender a veces que la persona que dice que es cristiana ni siquiera entiende lo que significa ser cristiano. Porque el evangelio que yo veo en la palabra de Dios es el evangelio de Jesucristo, que dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En Juan 14, 21 el Señor otra vez dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Noten que la obediencia entonces no es opcional para un cristiano. No es opcional. Primera de Juan 2 nos dice el apóstol Juan: en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, o sea, si somos obedientes. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, o sea, es desobediente, el tal, dice Juan, es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es muy claro. Cuando el Señor nos llama a salvación, nos llama a la obediencia, y la actitud desde ese día en adelante es una que se somete al Señor y expresa simplemente lo que Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Eso es una actitud diaria. Ahora es importante subrayar lo que la Biblia subraya. Estas características de un discípulo de Cristo no son para que él sea aceptado delante de Dios. O sea, no es que se niega, lleva la cruz y sigue
para que de alguna manera se gane el favor de Dios. No es así. Estos son resultados de una persona que realmente es del Señor. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo no son pasos cronológicos donde primero me niego, después tomo la cruz y finalmente le sigo. Son características de un discípulo verdadero que se mezclan, van juntas. Otra cosa que debemos enfatizar es que ninguno de estos componentes de un verdadero discípulo, de un verdadero cristiano, son el resultado de esfuerzo personal. No podemos en nosotros mismos negarnos, tomar la cruz y seguir al Señor. Todo esto es la obra de Dios por su Espíritu en la vida de un creyente verdadero. Él es el que causa en nosotros, como vimos, tanto el querer como el hacer. Es la obra de Él. Es la obra de Él. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, lo hacemos como el Señor lo hizo. Debemos hacerlo como el Señor lo hizo, subrayando exactamente el precio, el costo de ser un discípulo del Señor. Pero confiando que ninguno va a responder al Evangelio, a menos que Dios, por su Espíritu, abra el entendimiento de los que escuchan y los mueva a fe y arrepentimiento. Dependemos de Él. Si quieres venir a Jesucristo y ser salvo de tus pecados, el Señor te dice, aquí, hoy, en este momento, si alguno quiere venir en pos de mí, y si tú eres uno de esos, estos son los requisitos. Niégate a ti mismo, toma la cruz de Cristo cada día y síguele. Ven al Señor hoy. No vengas con condiciones personales. No busques tus propios intereses. Simplemente confiesa al Señor tu impotencia, tu pobreza espiritual. Ven a Él sabiendo que puede costarte todo, aún tu propia vida, pero Él te ofrece el perdón de pecados y la salvación de tu alma eterna. Él ofrece salvación. Ven a Él hoy. Y desde ahora en adelante positivamente sabrás que eres un discípulo de Él. Puedes venir al Señor diciendo, Señor, vengo a ti, como aquel hombre del cual leímos, ese publicano que vino al Señor y dijo, sé propicio a mi pecador. Lo único que él podía ofrecer a su vida y con reconocimiento de que era absolutamente pecador, vengo a ti como ese hombre, sé propicio a mí, Señor, y sálvame. Te ruego, te pido esto, Señor Jesús, sálvame. Tal vez hay alguna persona aquí que por primera vez comienza a entender lo que es ser un cristiano. Comienza a discernir por el Espíritu de Dios que se encuentra en una condición de perdición espiritual, que eres pecador, que necesitas un Salvador. Y el único Salvador es el Señor, porque dice Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino de salvación sino por medio de Jesucristo. Él es el Señor del cual hemos estado hablando todo este mes. Su obra, su persona y su obra. Él es el único camino a Dios, es el único medio de salvación. Y por eso lo estamos proclamando, no solamente este domingo y este mes, siempre proclamamos al Señor, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres tener vida eterna? Disfrutar de tu relación con Dios y salir de este lugar sabiendo que ahora sí eres un discípulo de Cristo. Ven al Señor hoy. No tienes que golpearte el pecho públicamente, pero en tu corazón di, como el publicano, sé propicio a mi pecador, sálvame. Y el Señor dijo, al que a mí viene, contrito y humillado, yo no lo rechazaré. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por esta oportunidad de abrir tu palabra y ver lo que significa ser un hijo tuyo, ser un cristiano verdadero. Gracias por el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, porque sabemos que no hay otro camino a ti, sino por medio de Jesucristo. Y a Él proclamamos, a Él predicamos.
Pedimos, Señor, que en tu misericordia tú toques a personas, corazones que aún no te conocen, por medio de tu Espíritu, a través de tu palabra, que los traigas a arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Y aquellos que somos tus hijos, Padre, ayúdanos a continuamente vivir en alabanza, agradecimiento, gratitud por lo que tú nos has dado en Él, por la salvación que tenemos. Señor, gracias te damos por tu evangelio, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este día y esta oportunidad de haber escuchado una vez más el mensaje del evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.